Bienvenidos a Los negros, ¿ya? El despertar del ser, programa auspiciado por la Gran Fraternidad Universal. Están los dos en el celular, Buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Un gusto tenerlos en el programa El despertar del ser, auspiciado por la Gran Fraternidad Universal. Juan Carlos también le manda muchos saludos, él está un poco delicado de salud, pero está con nosotros en contacto igualmente. Hoy iniciamos el programa y como la semana pasada nos quedamos cortos con el tema de la iniciación, pues este programa queremos dedicarlo justamente a ese tema tan importante que este mes la Gran Fraternidad tiene conferencias sobre el tema, ¿no? Y justo estamos acá con el presidente de la Gran Fraternidad, el señor Carlos Alberto Irigoyen. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Pamela. Giovanna, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos ustedes por su atención en esta tarde. Y bueno, tú dirás. Sí, empecemos entonces con el tema de la iniciación y coméntenos un poco al público, ¿no? ¿Qué es la iniciación? ¿Cómo ellos pueden entender esa palabra? Bueno, quizás iniciación sea una de las palabras más utilizadas en nuestro lenguaje cotidiano, porque todos los días cuando nosotros abrimos los ojos, iniciamos nuestro día. Desde esta perspectiva, iniciación como comienzo, como principio, ya estaría permitiéndonos una primera aproximación. Podríamos adelantar entonces una primera comprensión del término. Pero justamente a partir de ese hecho tan sencillo como es abrir los ojos todas las mañanas y darnos cuenta que tenemos y participamos de un hecho maravilloso, asombroso, único en este universo que es la vida. Abrir los ojos y darnos cuenta que estamos vivos. Entonces ya es un segundo enfoque. Ya no es solo por una circunstancia biológica, que el ciclo del sueño ha concluido y que entonces la actividad orgánica empieza, y ese es el inicio, y esa es la iniciación. No, ya es algo más, porque al hablar de la vida tenemos de entenderla no solo en un sentido biológico. La vida tiene también una dimensión trascendental, una dimensión psicológica, filosófica, teológica, espiritual. Y es en este sentido que entonces, por lo general, existen organizaciones, instituciones que de alguna forma u otra, de acuerdo con alguna tradición, conservan aspectos de darse cuenta de la existencia de un fenómeno, ¿sí?, de un hecho que forma parte de la naturaleza humana. Diríamos, el encuentro del ser humano consigo mismo, con la naturaleza, con el universo, con la vida. Eso podría ser quizás una aproximación especulativa o teórica hacia lo que es la iniciación, ya todo con mayúsculas, no con minúsculas, iniciar el día. O sea, realmente el ser humano debería buscar integrarse con todos esos elementos, ¿no? Absolutamente sí. Pero muchos de ellos, no, muchos de nosotros quizás, también no necesariamente tenemos esa conciencia, simplemente viven el momento, viven la rutina, el trabajo, y están más ligados muchas veces a los campos materiales, sin darse cuenta de estas cosas hasta que llega un momento de crisis, muchas veces necesariamente como para que se den cuenta que falta algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría ayudar a estas personas para que no tengan que pasar estos golpes y puedan despertar, como dices, ¿no?, despertar su ser para llevar una vida equilibrada, ¿no? Como si eso no se quieren. Pamela, tienes
totalmente razón, es absolutamente cierto lo que has dicho, porque la mayor parte de las veces y del tiempo nosotros vivimos en el parecer de las cosas, en las apariencias, vivimos más en la superficie y no vamos a la profundidad de los hechos, nos quedamos en lo que vemos, pero no profundizamos. Advertimos lo evidente y casi siempre lo damos por descontado, lo tomamos ya porque así debe ser, ¿no? Porque los lunes a las 5 de la tarde tenemos un espacio aquí en Radio Holística y decir, no sé, pensamos que esto siempre es así, ¿no? Es una verdadera fortuna, una suerte, un hecho maravilloso, ¿sí? El que podamos estar aquí reunidos. Entonces, y no es casual. No es casual. Entonces tenemos que darnos cuenta que cada uno de estos acontecimientos que nosotros damos por descontados y que los suponemos normales y naturales, no lo son, porque tienen que ocurrir tantas cosas, tienen que haber sucedido tantos otros hechos previos hasta este instante que uno dice, no, pues encontrarnos aquí con ustedes en esta tarde, con Pamela y con Giovanna, no es ni fruto de la casualidad ni puede ser un hecho intrascendente, para nada. Entonces, tendríamos que reconocer en este plano de existencia que nosotros tenemos por lo menos dos niveles: el visible y el invisible, que los antiguos llamaron aquí en el antiguo Perú lo de arriba y lo de abajo, Hanan y Uri, o lo caliente y lo frío. Claro. ¿Sí? Y para entender mejor esa frase, ¿qué necesariamente significa lo de arriba y lo de abajo? O sea, como tú eres, yo lo he escuchado, ¿no? Como tú eres abajo, eres arriba, pero en concreto... Bueno, tú estás haciendo ahí referencia a uno de los elementos claves de un texto hermético que se le atribuye pues a uno que llaman el libro de Thoth, que hablan de Hermes Trismegisto. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, para que se cumplan los misterios, otros traducen el milagro de la unidad. Claro, como es en lo visible es también en lo invisible. Y cuando nosotros nos preguntamos y buscamos, ¿y dónde está lo invisible? Resulta que las enseñanzas, y en concreto el doctor de Ferrer, el maestro de Ferrer, nos dice: lo invisible se oculta en lo visible. O si quieres, como el autor del Principito, ¿no? En palabra del zorro, le dice que lo esencial es invisible a los ojos, que solo se ve bien con el corazón, ¿no? Por ahí. Por ahí va. Ya, entonces, ¿cómo sería? O sea, ¿qué tendría que hacer la persona para irse acercando a ese equilibrio? Bien, es definitivamente un proceso, y es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana. Cada ser humano tiene su propio tiempo, su propio momento. Hay un periodo de nuestra vida que lo dedicamos a estudios de índole más concreta. En otras etapas nos volcamos más hacia el arte o hacia una proyección social, hacia un ámbito familiar inmediato. Otras, la preocupación es estrictamente laboral, pero también en una etapa nos vamos a encontrar con este más allá, ¿no? Con este mundo del espíritu, con esta condición esencial del ser humano. Es inevitable, porque igual somos eso. Mira, la manera en que esto ocurre puede ser tan fortuita y tan diversa como cualquiera de estas circunstancias que vive el ser humano. Un amigo, un libro, o un acontecimiento, por lo general
difícil, doloroso. No son los instantes gratos los que propician esta reflexión. Son los quiebres, puntos de quiebres que nos enseñan. Sí, así como Giovanna que nos dice, bueno, vamos a tener que cortar un momentito para dar paso. Sí, para dar un corte comercial, pero vamos a regresar a seguir hablando justamente de la iniciación. Ya estamos amigos. ¿Llegó la 10? Bueno amigos, regresamos a un programa y estamos hablando justamente con el presidente de la Gran Fraternidad Universal, el señor Carlos Alberto Irigoyen, que nos habla sobre la iniciación. Y yo les comentaba a él, ¿no?, sobre el proceso de la iniciación, ¿no? Si el tema es parecido al Dharma, porque es un camino de evolución, ¿no? ¿Usted qué opina sobre eso? Mira, Pamela, y haces bien al decir mi opinión, porque en este tema específico se trata de una experiencia absolutamente individual. La iniciación es una experiencia inefable, sobre ella no puedes hablar, es incomunicable como tal experiencia, porque lo que cada uno vive solo puede comprenderlo, conocerlo y darse cuenta el que la vivió, nadie más. Pero existen rituales, fórmulas, ceremonias de reconocimiento, un cierto estado de conciencia, si quieres, o un cierto nivel de praxis, que entonces te permite compartir al menos esa experiencia del ritual o de la ceremonia o del reconocimiento con otras personas que también han experimentado algo similar. ¿A qué intenta decirnos el maestro? Bueno, tú mencionas el maestro. Hay un aforismo que es, diríamos, clásico en esto de la iniciación. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Pero justo yo conocí a un compañero de estudios que él quería, ¿no? Decía, todos tienen un maestro, yo sé que logran, yo siempre tengo un maestro que lo guíe, y yo quiero tener un maestro, pero voy a buscarlo, porque me manda un dato y voy a viajar hasta el lugar, y bueno, ¿es válido eso? ¿Cómo aparece el maestro? ¿Cómo saber que es el maestro? Mira, los textos tradicionales de la India señalan varias características, pero en general podríamos decir que hay dos categorías o dos grandes líneas en las que se ubican los maestros, que en sánscrito llaman guru. Está el Diksha Guru, que es el que te transmite la iniciación, y está el Siksha Guru. El Siksha Guru es toda aquella persona de quien tú puedes aprender algo. ¿Ya? Entonces, quien quiera que pueda enseñarte algo, ya es tu maestro. Existen grandes maestros, entonces hasta uno mismo puede ser maestro. No solamente, bueno, en esos casos creo que a veces mejor es cambiar de maestro. Ya, los autodidactas en ese aspecto, los resultados no siempre son tan halagüeños, ¿no? Claro. Pero los animales son grandes maestros, incluso las mascotas, los animales domésticos. Si nosotros observamos su conducta, su manera de actuar, hay tal enseñanza. Los niños, toda aquella persona que tiene esa capacidad de transmitirnos algo, es nuestro maestro. Pero para poder justamente mirar la enseñanza, tenemos que estar despiertos. Bien, perfecto. Despierto, porque hay una cuestión que, sí, mientras tú estás dormido, te hablan, pero escuchas, mejor dicho, oyes pero no escuchas. Y aun cuando te despiertas, todavía sigues oyendo, pero no necesariamente escuchando, oyes todos los ruidos. Entonces cuando te despiertas y ya tienes la capacidad de fijar tu atención en un punto determinado del lenguaje o de la enseñanza o de lo que te puede transmitir la persona, allá. Entonces ya estás no solamente oyendo, sino escuchando. ¿Sí? Entonces, en el tema de la iniciación sucede lo mismo. Y es en ese sentido que el maestro aparece.
Estuvo siempre, escuchaste, nunca te diste cuenta.